¿Qué tal, querido amigo? Sufrir para Cristo, lección número 6. Es la lección que esta semana hemos estudiado, esta semana hemos disfrutado. Bienvenido al bosquejo de esta lección. De forma general, esta semana se estudió el padecimiento de los cristianos, el sufrimiento y quién lo causa, el fuego, los problemas, como un instrumento de limpieza. También se abordó el tema del juicio de Dios y su pueblo y por supuesto la fe en medio de los problemas. Todos estos temas nos conducen a un objetivo y esta es la propuesta de este bosquejo, un objetivo que es el siguiente: entender la relación entre la vida del cristiano y el sufrimiento. Para un mejor repaso, vamos a dividir este objetivo en 3 partes. El primero de ellos, conocer el contexto en el que Pedro escribe su carta. El segundo, analizar el sufrimiento y conocer al causante de la misma. Y tercero, entender la importancia del juicio y la fe. Estos 3 puntos nos van a ayudar a entender el objetivo propuesto. Bosquejemos el primer punto: conocer el contexto. La lección presenta un ambiente bastante hostil, un ambiente cargado de ataques contra los cristianos, falsas acusaciones, esclavitud, hostigamiento y por supuesto un ambiente lleno de persecuciones. Todos estos ataques estaban dirigidos hacia los cristianos. Número 1, tenemos que identificar el contexto. Número 2, tenemos que ver quiénes son los responsables. Y aquí encontramos a 3 grupos. Por un lado está el pueblo judío, con el odio que ellos tenían hacia los cristianos. También están los líderes judíos, los líderes del pueblo. Y por supuesto Roma, la gran responsable de estas persecuciones. Aquí destacan 2 emperadores, Nerón y Domiciano. Por supuesto, no hay que olvidar la carta de Plinio escrita a Trajano. Bosquejado el contexto, es momento de pasar al segundo punto, en donde se analiza el sufrimiento. Este segundo punto tiene el siguiente bosquejo. Número 1, el causante. ¿Quién es el causante de todo el sufrimiento? El diablo. Recuerden que estamos viviendo en medio del gran conflicto. Número 2, el sufrimiento forma parte de la vida cristiana, es decir, siempre va a haber sufrimiento mientras vivamos en este mundo. Número 3, es bueno si se sufre por hacer el bien. Pedro dice, Cristo también sufrió haciendo el bien. Y número 4, no buscar el sufrimiento imprudentemente, a lo que la lección menciona que sufrir por actuar mal no tiene mérito alguno. Todo esto en relación al sufrimiento nos lleva a una pregunta: ¿cuál es el propósito? ¿Para qué Dios permite que el cristiano viva todas estas cosas? La lección presenta por lo menos 3 respuestas. Número 1, Cristo sufrió y nosotros seguimos su ejemplo. Número 2, los sufrimientos, las persecuciones perfeccionan nuestro carácter. Y número 3, es un poderoso testimonio contra aquellos que afligen al pueblo de Dios. 3 respuestas, 3 razones por las cuales Dios permite que el cristiano viva en medio de tribulaciones, persecuciones, sufrimiento. Vayamos al punto número 3, el juicio y la fe. El bosquejo es el siguiente. Primero, sobre el juicio. Pedro entiende que Dios va a juzgar primero a su pueblo, primero a la iglesia, y luego estará juzgando al mundo. ¿Cuál es el papel de la iglesia? La iglesia advierte al mundo sobre este juicio, pero también Pedro pide a la iglesia confiar en Dios, y aquí la fe toma protagonismo. ¿De qué forma? La iglesia deja la justicia en manos de Dios, porque sabe que Dios va a juzgar toda obra.
También por la fe, la iglesia sabe que Dios está atento al clamor de su pueblo, que Dios los está escuchando y jamás dejará de escuchar a su pueblo. Y por último, el apóstol Pedro pide a la iglesia, en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, mantengan la mirada puesta en Dios y continúen haciendo el bien. Todo esto se puede lograr únicamente por la fe. Estos 3 puntos nos permiten entender el objetivo de esta semana, que se resume de la siguiente manera. El sufrimiento forma parte de la vida cristiana, por lo tanto en la vida del cristiano va a tener luchas, dificultades, tribulaciones, habrá sufrimiento. Dios utiliza las tribulaciones para perfeccionarnos. También nos permite saber que Dios está atento al clamor de su pueblo y por supuesto debemos tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesús. Terminado el repaso, es momento de tomar una decisión. Invita a tu clase a ser leal a Dios en medio de las pruebas. Ellos tienen que decidir lealtad a nuestro Señor y también orar por nuestros hermanos, por todos aquellos que están pasando algún tipo de problema, algún tipo de tribulación, algún tipo de persecución. Querido maestro, una vez más ha sido un gusto compartir este bosquejo contigo. Gracias por ver este video, que el Señor te bendiga, que tengas un lindo sábado. Hasta la próxima semana.